Ya, bien. Entonces damos inicio a la sesión de hoy, miércoles 27 de octubre, ¿ya? En el cual estamos a una semana de la segunda prueba parcial. Vamos a ejercitar la parte que nos faltaba, ¿ya? Nos faltaba ver ejercicios de polarización. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Bien. Bien, entonces lo que están viendo en pantalla ustedes es la segunda prueba parcial de óptica y ondas del primer semestre del 2021. ¿Ya? Este es del semestre pasado. ¿Ya? Acá tenemos el primer ejercicio que es de movimiento ondulatorio, que también entra en la prueba, pero este lo vamos a dejar para después, porque esta materia ya la hemos ejercitado. ¿Ya? Acá el segundo ejercicio es de cuerdas, también lo podemos ver después. ¿Ya? Y este tercer ejercicio que está acá es de ondas electromagnéticas, que también este lo vimos, este ejercicio lo vimos en clase cuando vimos la materia de ondas electromagnéticas, esta parte la vimos, este ejercicio está visto, lo pueden revisar en las clases anteriores. ¿Ya? Y este ejercicio, el número 4, está mezclado, la verdad son dos ejercicios en uno. ¿Ya? La primera parte del ejercicio eh, tiene que ver con una onda electromagnética plana. ¿Ya? Este ejercicio lo vimos también en clase, cuando vimos ondas electromagnéticas. Pero la parte de acá, esta no la hemos visto porque esta es de polarización. Y la polarización recién la terminamos de ver el lunes. Entonces ahora es el momento para ver este ejercicio. ¿Ya? Tres filtros polarizadores están apilados con los ejes de polarización del segundo y el tercero a 23 y 62 grados, respectivamente, en relación con el eje del primero. ¿Ya? Si luz no polarizada incide sobre la pila, la luz tiene una intensidad de 75 watts centímetro cuadrado una vez que atraviesa la pila. ¿Ya? Eh, Esta intensidad es la que hay al final del recorrido de la luz. ¿Ya? Y dice, si la intensidad de la luz incidente se mantiene constante. ¿Cuál es la intensidad de la luz una vez que ha pasado por la pila si se retira el segundo polarizador? Ya, veamos esto con figuras porque así es más fácil de entenderlo. ¿Ya? Tenemos una fuente luminosa que tiene una intensidad I sub 0 que es desconocida. Y tenemos tres polarizadores, uno uno delante del otro. ¿Ya? Entonces, el primer polarizador vamos a pensar que está orientado verticalmente. ¿Ya? No importa cómo lo orienten ustedes, pero porque son los ángulos relativos los que influyen en este tipo de ejercicio. ¿Ya? Yo voy a suponer que el primer polarizador está orientado verticalmente. O sea, todos están orientados verticalmente, pero me refiero al eje de polarización. El eje de polarización está vertical. El eje de polarización del segundo está a 23 grados del primero. ¿Ya? Su eje de polarización está a 23 grados con respecto a la vertical. ¿Ya? Eso es lo que dice el enunciado. Y después el otro está a 62 grados respecto a la vertical. ¿Ya? Así están orientados los tres polarizadores. No conozco la intensidad de sub-cero, por lo tanto no conozco la intensidad del primer polarizador. O sea, la intensidad que pasa después del primero, no conozco la intensidad del segundo, ni la intensidad del tercero es el único que conozco. ¿Ya? Los otros son desconocidos. Bien, entonces yo sé que como esta luz no viene polarizada, al pasar por un polarizador, la intensidad resultante es la mitad de la intensidad
incidente. La intensidad I sub 1 que aparece acá va a ser la mitad de la intensidad incidente. Eso es por regla general, porque así pasa. Cuando la luz no viene polarizada y pasa por un polarizador lineal, se reduce la intensidad a la mitad. Eso es siempre, siempre. Siempre que el haz incidente no esté polarizado. ¿Ya? Bien. En cambio, acá ya la intensidad de sub 1 ya es un haz que viene polarizado. ¿Ya? Eh, acá, acá la luz viene sin estado de polarización, es decir, viene con un estado de polarización aleatorio que cambia a cada instante. ¿Ya? No viene polarizada la luz. Y cuando pasa por el primer polarizador, queda polarizado en el mismo sentido que el eje de polarización de esa lámina. Si la lámina tiene el eje de polarización vertical, entonces la luz que atraviese ese polarizador también va a ser vertical. Y va a tener una intensidad 1/2 de I sub 0. ¿Ya? Pero I sub 0 es desconocido, así que no sabemos cómo va a ser esto. ¿Ya? Bien, entonces después vamos a poner el segundo polarizador, va a ser a 23 grados del primero. De manera que acá el estado de polarización cambia. La intensidad I sub 2 se estudia en función de la ley de Malus. Ley de Malus. ¿Ya? La ley de Malus dice que la intensidad de la onda que atraviesa un polarizador va a ser la intensidad máxima de incidente coseno cuadrado de teta, donde teta es el ángulo que hay entre un polarizador y el otro, o el ángulo que hay entre el estado de polarización incidente y el ángulo de inclinación de ese eje. Acá el ángulo teta, en este caso, vendría a ser este ángulo que está acá de 23 grados. ¿Ya? Entonces acá donde dice teta, yo voy a sustituir por 23 grados. Y acá donde dice el I máximo va a ser la mitad de I sub 0. Va a ser la intensidad de la onda incidente. 1/2 de I sub 0. ¿Ya? Que tampoco lo conocemos. No conocemos I sub 0. Bien, perfecto. Eh, pero tenemos esta ecuación. Vamos a ver qué pasa con el tercer polarizador. El tercer polarizador está a 62 grados del eje del primer polarizador. ¿Ya? De acuerdo a la ley de Malus, eh, vamos a hacer el ángulo de inclinación de este con respecto al polarizador anterior, porque el polarizador anterior viene con 23 grados con respecto al anterior. Así que acá, como este viene con un ángulo de inclinación de 23 grados con respecto a la vertical, entonces no vamos a considerar los 62 grados, sino que el ángulo que hay entre un polarizador y el otro, que sería 62 grados menos 23. Eso creo que es 39. 39 grados. Así podemos utilizar la ley de Malus y sub m' coseno de 39 grados. ¿Qué es I sub m'?
Y su M' es la intensidad que viene desde el segundo polarizador. ¿Ya? Es decir, un medio de I sub 0 coseno 23 grados. Eso es lo que incide desde el segundo polarizador hasta el tercero. Profesor, disculpe. ¿Sí? Entonces, a medida que hagamos este ejercicio como en cadena, así, ¿Sí? uno, de cero, tanto, ¿Sí? tenemos que ir restando los grados Claro. para poder pasar al siguiente, ¿no? Sí, porque aquí estamos aplicando la ley de Malus y la ley de Malus dice que ese ángulo tiene que ver con respecto a la orientación de las incidentes. Ya, genial. Entonces, así sería siempre, ¿no? Claro, sí, siempre. Ya, muchas Sí. gracias. Bueno, sí, ustedes tienen que ir aplicando la ley de Malus de manera sucesiva. ¿Ya? Así que, bueno, nos queda ahí sub 3, que es el último, la última intensidad. Nos queda esta expresión. ¿Ya? Acá la única incógnita es I sub 0, porque nosotros sabemos, conocemos I sub 3, porque I sub 3 lo dieron inicialmente, en el enunciado está dado. En el enunciado está dado I sub 3. Dice que la luz tiene una intensidad de 75 watts centímetro cuadrado una vez que atraviesa la pila. ¿Ya? El I sub 3 es 75 watts centímetro cuadrado. ¿Ya? Así que esta expresión que está acá, la vamos a igualar a 75 watts centímetro cuadrado. ¿Ya? Y vamos a despejar I sub 0 de esta ecuación. ¿Ya? Así que acá me queda esta expresión. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, me queda 150 igual I sub 0 coseno cuadrado de 23 coseno cuadrado de 39. Profesor, ¿qué dice antes de la igualdad? ¿Hizo? No, 150. Ah, ya. 150. Sí, es que estoy multiplicando acá 2 por 75. ¿Ya? Y bueno, lo que resta es elemental, ¿cierto? I sub 0 es 150 dividido por coseno cuadrado de 23 coseno cuadrado de 39. ¿Ya? De acuerdo a la pauta, eso da 293, pero lo voy a chequear. ¿Ya? Esto es 150 dividido por coseno de 23 al cuadrado por coseno de 39 elevado al cuadrado también. 293, exacto. O sea, da 293, algo, ¿cierto? Con varios decimales. Pero eso no ustedes saben que acá sí tenemos, todos los datos están dados con tres cifras significativas, así que acá habría que escribir los resultados en tres cifras significativas. Así que los decimales se omiten. ¿Ya? Y me queda la intensidad de la onda incidente, de la luz incidente, como 293 watts centímetro cuadrado. ¿Ya? Esa es la intensidad de la onda incidente. Pero eso no es lo que nos están preguntando a nosotros. Lo que nos están preguntando es cuál es la intensidad de la luz una vez que ha pasado por la pila si se retira el segundo polarizador. Recuerden que inicialmente teníamos tres polarizadores. El primero, el segundo a 23 grados y el tercero a 62 grados. Ahora el ejercicio es sacar el polarizador del medio, el segundo, sacarlo. Y ver qué pasa con la intensidad resultante. Dice que la intensidad de la onda incidente no cambia, dice, si la intensidad de la luz incidente se mantiene constante, es decir, va a seguir siendo I sub 0.
este I sub 0 que calculamos acá. Este I sub 0. ¿Ya? Este va a ser I sub 0, va a seguir siendo I sub 0. Y vamos a estudiarlo en función del primer y el tercer polarizador. El tercer polarizador está a 62 grados del primero. ¿Ya? Entonces acá, de nuevo, I sub 1 va a ser la mitad de I sub 0, ¿cierto? Porque I sub 0 va a tener una intensidad de 293 watts centímetro cuadrado, pero el enunciado dice que la luz no viene polarizada. I sub 0 no viene polarizado. Entonces, al pasar por el primer polarizador, se polariza linealmente y en la misma dirección del eje del polarizador. Y su intensidad va a ser la mitad de la intensidad incidente. Ese es I sub 1. No hay que aplicar la ley de Malus aquí. Pero en el próximo polarizador, que está a 62 grados, ahí sí hay que aplicar la ley de Malus. ¿Ya? Donde la ley de Malus nos diría I sub 3 igual I sub 1 coseno cuadrado de 62 grados. Aquí I sub 1 es la intensidad de la onda incidente. ¿Ya? Y I sub 1 sabemos que es la mitad de I sub 0. Entonces esto es calculadora y ahí nos va a dar la intensidad que atraviesa el último polarizador. ¿Ya? Entonces esto sería 293 dividido en 2 por coseno de 62 grados al cuadrado. Y eso da 32,3 si lo escribimos con tres cifras significativas. El mismo resultado que está en la pauta. Así que el ejercicio estaría correcto. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Veamos. Profe, ni una. Ya, gracias Felipe. Yo estoy buscando Ahora que lo pienso, sí. Estos son, al parecer, esta es la única forma que podemos utilizar ejercicios con la ley de de Malus. Maulus, de Sí, Malus. sí, con polarizadores. Ya, pero este es el tipo, la única diferencia que podría generar es es el ángulo y la cantidad La cantidad de polarizadores, de claro. polarizadores, ¿no? Sí, no sé, los ejercicios son casi todos Ah, iguales. bastante mecánico. Sí, sí. ¿Y qué pasaría si al principio fuera una luz, digo, fuera, sí, una onda con estado polarizada, por ejemplo, o que estuviera parcialmente polarizada? Se aplica la ley de Malus, También nomás. claro. Sí, se aplica. Se aplica la ley de Malus. Ya, Sí, se eso. aplica cuando cuando la luz no viene polarizada, cae a la mitad de la intensidad. Pero si viene polarizada, hay que aplicar la ley de Malus, con el ángulo y todo eso. Ah, ok, ya, ya. Ah, pero eso tendría que entregarlo como dato entonces, ¿no? Claro, sí, no, Ya. eso, Ah, ya, entonces no, no está conveniente. no, claro. Ya. Bueno, muchas Entonces, gracias, profe. sí, todo eso tendrías que, aquí vamos a ver un ejercicio, parece que como el que tú preguntas. Mira, acá dice, un haz de luz polarizada linealmente choca con dos láminas polarizadoras. ¿Ya? La dirección característica de la segunda está 90 grados con respecto a la luz incidente.
la dirección característica de la primera está en un ángulo θ con respecto a la luz incidente. Encuentre el ángulo θ de la intensidad de la transmitida que sea 0,1 veces la intensidad de las incidentes. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejercicio en el cual la luz viene polarizada. Le vamos a poner el eje de orientación vertical, ¿ya? A la intensidad incidente. La segunda, el segundo polarizador está a 90 grados de este eje, del eje del primero, de las incidentes, a 90 grados. Pero antes hay una lámina polarizadora que está con cierto ángulo con respecto a ese eje, con un ángulo θ desconocido. ¿Ya? Ahora la intensidad I sub 1 no va a ser la mitad de I sub 0, porque ahora el rayo no viene, o sea, el rayo viene polarizado, no está aleatoriamente polarizado. Entonces ya no cae la intensidad en la mitad, sino que aquí se aplica la ley de Malus. ¿Ya? Y el otro dato que nos dan es que al pasar por ese segundo polarizador, la intensidad decrece en 0,1 veces la intensidad de las incidentes. Es decir, 0,1 por I sub 0. El I sub 2. ¿Ya? I sub 1, para estudiar I sub 1, tenemos que aplicar la ley de Malus para el primer polarizador, ¿cierto? La intensidad de la onda incidente, coseno cuadrado de θ, porque θ no lo conocemos. Y el I sub 2 va a ser la intensidad I sub 1, coseno cuadrado del ángulo que va a describir, del ángulo que describe este estado de polarización versus este. ¿Cierto? Sería un ángulo, este ángulo es de 90 grados, 90 grados, y este ángulo de acá es el ángulo θ que describe el segundo polarizador, o sea, el primer polarizador. ¿Ya? Así que I sub 2 va a ser la intensidad I sub 1, ¿cierto? Que es la intensidad incidente en este caso, coseno cuadrado de 90 menos θ. ¿Ya? Este es el ángulo que nos interesa a nosotros. ¿Ya? 90 grados menos θ. El ángulo θ es desconocido, ¿no? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto tiene que valer? eh, ¿Cuánto tiene que valer θ para que en la segunda polarización decaiga su intensidad a 0,1 veces la intensidad incidente? 0,1 veces I sub 0. ¿Ya? Bien. Entonces, I sub 2 se espera que sea 0,1 I sub 0. ¿Ya? I sub 2 se espera que sea 0,1. Esa es la condición. La verdad, esa es la condición que nos están planteando. ¿Ya? I sub 1, o sea, I sub 2 es todo esto, ¿cierto? Es esto que está acá. Coseno cuadrado 90 menos θ. Pero I sub 1 es esto que está acá. I sub 1 es I sub 0 coseno cuadrado de θ. Entonces, al igualar yo esta expresión, el I sub 0 que está acá, se va a simplificar con este I sub 0 que está acá. Y antes de trabajar esto, voy a trabajar, necesito yo despejar el ángulo θ. ¿Ya? Así que primero voy a trabajar esta expresión que está acá. Y después la voy a mezclar con, con esta otra de acá. ¿Ya? Coseno cuadrado de 90 menos θ. Coseno de 90 menos θ por
por identidad trigonométrica. Yo les dije que esta identidad la íbamos a ocupar harto para que las repasen. Voy a separar los ángulos 90 y teta, ¿ya? Entonces, con la identidad respectiva para la función coseno, esto es coseno de 90 por coseno de teta, más seno de 90 seno de teta, ¿ya? Así que acá, coseno de 90 es 0, seno de 90 es 1, esta expresión es igual a seno de teta, ¿cierto? Como acá coseno está al cuadrado, entonces me queda seno cuadrado. ¿Ya? Y yo sé, entonces acá yo aplico raíz cuadrada y me queda coseno de teta por seno de teta igual a raíz de 0,1. ¿Cierto? Porque estoy elevando al cuadrado, o sea, estoy aplicando raíz cuadrada a toda la expresión. Ya lo i sub 0, como usted ya les había dicho, se simplifican. Y me queda coseno de teta por seno de teta igual a raíz de 0,1. ¿Ya? Pero yo sé que seno de teta más teta, esto es 2 veces coseno de teta por seno de teta. Con la identidad trigonométrica respectiva. Así que coseno de teta por seno de teta es igual a un medio seno de 2 veces el ángulo teta. ¿Ya? Así que acá, este coseno de teta por seno de teta es un medio seno de 2 veces el ángulo teta. ¿Ya? Así que me queda seno de 2 veces el ángulo teta igual a 2 raíz de 0,1. ¿Cierto? Aplicamos al coseno y nos queda que 2 veces el ángulo teta es 39,2 grados. Vamos a chequearlo. Al coseno de 2 veces raíz de 0,1, eso da 39,2 grados. Sí, está bien. Así que teta va a ser al final la mitad de eso, ¿cierto? 39,2 dividido en 2, 19,6. Correcto. Excelente. Ese es el ángulo que tiene que tener el segundo polarizador. El segundo polarizador para que la intensidad de la onda incidente caiga 0,1 veces. ¿Ya? Había que aplicar la ley de Malus y algunas identidades trigonométricas. ¿Ya? Estas identidades trigonométricas, las de seno, las de coseno, sería conveniente que las repasaran, ¿ya? Porque las van a necesitar en esta parte de la materia. Porque esto es todo con ángulos relativos. ¿Ya? Se fijan que recién preguntaba Felipe qué pasaba cuando el incidente viene ya polarizado. Se aplica la ley de Malus, ¿cierto? Si no viene polarizado, la intensidad decae a la mitad en el primer polarizador. Pero si ya viene polarizado, hay que aplicar la ley de Malus. ¿Ya? Bien. Eso es el ítem A de este ejercicio. El ítem B dice, cuando luz roja en el vacío incide con un ángulo de polarización o reflexión sobre cierta placa de vidrio, el ángulo de refracción es de 31,8. ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio y el ángulo de polarización? ¿Ya? En este caso estamos frente a una polarización por reflexión.
¿ya? Cuando yo tengo polarización por reflexión, tengo el vidrio ahí, eh, tengo el vidrio acá abajo, tengo el aire acá arriba, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿podría subir un poco que no alcance a notar una cosa? Ya, Un poco nomás. Ahí está, muchas gracias. ya. Bien, entonces acá viene el rayo incidente y se refleja. Y una parte se transmite. Ocurren los dos fenómenos simultáneamente, la reflexión y la transmisión. ¿Ya? Entonces este es el ángulo de reflexión. O sea, perdón, este es el ángulo este es el ángulo de polarización, que es este mismo ángulo que está acá. Y acuérdense que la reflexión, el ángulo incidente es igual al reflejado. ¿Ya? Ese va a ser el ángulo de polarización. ¿Ya? Y acá abajito está el ángulo de refracción. ¿Ya? El ángulo de refracción lo dan. Dicen que es de 31,8 grados. Entonces me piden cuál es el ángulo de polarización y cuál es el ángulo, o sea, y cuál es el índice de refracción del vidrio que está acá abajo. ¿Ya? Entre el ángulo de polarización y el de refracción existe esta propiedad, esta característica, que suman 90 grados, el ángulo de polarización y el de refracción. Cuando la luz se polariza linealmente, eh, se cumple que suman esos dos ángulos 90 grados, el ángulo de polarización y el de refracción. ¿Ya? Entonces acá, Siempre se cumple eso, ¿no? sí, claro, el ángulo de polarización y el de refracción suman 90 grados. ¿Ya? Lo que pasa es que este ángulo de polarización es único, dependiendo de qué material es el que se está reflejando, de qué material es el que sirve para reflexión. ¿Ya? Porque ese ángulo de polarización es único para cada material. ¿Ya? Así que eh, acá, eh, si yo hubiese puesto el ángulo incidente con otra inclinación, eh, no se va a polarizar totalmente la luz, se va a polarizar parcialmente. En cambio, existe un ángulo en el cual se va a polarizar completamente la luz reflejada. Y cuando eso ocurre, el ángulo de refracción y el ángulo de polarización suman 90 grados. En los otros ángulos no pasa lo mismo, porque no va a estar totalmente polarizada la luz. ¿Ya? Cuando esté polarizada, y eso es lo que dice el enunciado, esos dos ángulos suman 90 grados. Entonces de acá yo puedo encontrar el ángulo de polarización. El ángulo de polarización va a ser de 58,2 grados, porque es 90 menos 31,8. ¿Cierto? Y el ángulo de polarización va a ser 90 menos 31,8. O sea, 58,2 grados. Eso no hay ni que verificarlo, ¿cierto? Sale directo. Lo otro, el ángulo de polarización también se puede calcular con la ecuación de Brewster, que la vimos en clase, que dice que la tangente del ángulo de polarización es igual al índice de refracción del material con el que se está reflejando el haz luminoso.
¿ya? Pero en realidad el ángulo de Brewster, la ecuación de Brewster es tangente de P, beta P, medio de refracción versus medio incidente. ¿Ya? En este caso, en nuestro caso, eh, el ángulo, el índice de refracción del medio inferior es el vidrio. Y el medio incidente, como no dice nada el enunciado, se asume que es el aire, que vale 1. Así nos queda tangente de teta P igual a n sub b sobre 1. ¿Ya? Entonces yo con la ecuación de Brewster puedo encontrar el índice de refracción del vidrio, calculando la tangente de 58,2. ¿Cierto? 58,2. Calculamos la tangente. Da 1,61 si lo escribimos con 3 cifras significativas. 1,61. Es un cálculo directo. O sea, este ejercicio era muy fácil. ¿Ya? Bien. Estos otros ejercicios que vienen a continuación son de interferencia, y esto lo vamos a ver después nosotros. ¿Ya? Eh, eso que viene acá es de la tercera prueba. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver otro ejercicio de polarización. Dice, dada la onda B y T, que tiene componente en el eje X y que tiene componente en el eje Z, nos dice, encuentre el campo eléctrico usando la ecuación de Maxwell adecuada. B, describir completamente el estado de polarización de la onda. Nota, haga una tabla con los valores que necesite y grafique de acuerdo al convenio dado en clase. Ya, lo primero que vamos a hacer, antes de estudiar el estado de polarización, tenemos que encontrar el campo eléctrico, usando la ecuación de Maxwell adecuada. Para estudiar el estado de polarización de una onda, para encontrar el campo eléctrico asociado a un campo magnético, hay dos ecuaciones de Maxwell que nos sirven. Nos sirve el rotor de E igual menos de B de T, que esa es la ley de inducción de Faraday. Y nos sirve el rotor de B1 sobre C Estas pruebas cuadrado. están en Moodle, ¿no? Sí, B de T. Sí, Felipe, están en la Moodle estas pruebas. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esas dos ecuaciones nos sirven para encontrar el campo eléctrico asociado a un campo magnético y viceversa. Si yo conozco el campo eléctrico, puedo encontrar el campo magnético con cualquiera de estas dos ecuaciones. Ahora nos dan a nosotros el campo magnético. Entonces hay que encontrar el campo eléctrico. Eh, se puede con cualquiera de las dos ecuaciones. Yo en esta demostración voy a usar la segunda. Porque la segunda, para este ejercicio, para este ejemplo en particular, es más directo usar la segunda ecuación. Profe,
¿Cómo eso que se pueden usar las dos ecuaciones si Por- la primera va de eléctrico a magnético y la segunda de magnético a eléctrico? Porque porque igual relaciona el campo eléctrico y el magnético a través de una ecuación. Así que tú puedes usar cualquiera de las dos. ¿Ya? Tú conoces el campo magnético, entonces puedes derivarlo con respecto al tiempo y después integrar con respecto a X y Z. Acá lo que vamos a hacer, vamos a aplicar el rotor sobre B. Como conocemos B, es más fácil calcular el rotor de B y después integrar con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar la segunda metodología. La otra metodología, no sé si la tengo acá. No, no está acá. Bueno, háganla, queda de tarea, ¿ya? Para que la hagan con este y le tienen que llegar a los mismos resultados. ¿Ya? Yo voy a usar la segunda ahora. ¿Ya? Bien. Entonces acá tenemos una onda que, si ustedes se fijan, se está propagando a lo largo del eje Y positivo. Pues acuérdense que entre omega t y KI tienen diferencia de signo, entonces esto se propaga en el sentido positivo del eje Y. ¿Ya? Y tienen un desfase acá de pi cuarto, estos dos componentes. ¿Ya? Entonces, le vamos a llamar, esta componente está vibrando paralela al eje X y esta componente está vibrando paralela al eje Z. ¿Ya? Entonces a este le vamos a llamar Bx y a este le vamos a llamar Bz. Así que vamos a escribir de forma más compacta, Bx, Bz. ¿Ya? Y voy a utilizar esta ecuación para encontrar el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces acá hay que calcular el rotor de B. ¿Ya? Para calcular el rotor de B hay que calcular el determinante de 3 por 3 que está acá, ¿cierto? En la primera fila van las componentes IJK, en la segunda fila van los diferenciales de X, de Y y de Z, y en la tercera fila van las componentes del vector B, Bx y Bz, y Bi no, porque eh, no tiene componente en el eje Y esta onda. ¿Ya? Solamente tiene componente en el eje Y y en el eje Z. No puede tener además componente en el eje Y porque es una onda transversal, por lo tanto no puede vibrar paralela a la dirección de propagación. Como se está propagando en el eje Y, no puede tener ninguna componente en el eje Y. ¿Ya? Así que esa componente es cero. ¿Ya? Y además acá ustedes ven que no hay componente J, así que es cero. ¿Ya? Bien, y para calcular este determinante, vamos a considerar la primera componente, ¿cierto? De I por BZ menos de Z por cero. ¿Ya? Así que me queda la primera componente de I por BZ. La segunda componente, ¿cierto? Es de X, de Z y de Z de X. De X, de Z menos de Z de X. ¿Ya? Pero BZ, si ustedes se fijan, este es BZ, a este le llamamos BZ, a todo esto. Todo esto se llama BZ. Hay que derivarlo con respecto a X, BZ. Ustedes se fijan, en la fase de la onda, no tiene ninguna componente X. Así que esta derivada es cero. Lo mismo pasa con la otra. El Bx es todo esto.
y hay que derivarlo con respecto a z. En la fase no hay ninguna componente z, así que esta derivada también es z. Así que la componente menos j no existe en el rotor. ¿Ya? Es 0. Y nos faltaría la última componente, que es la componente z, que sería dx por b0 menos dy por bx. Así que nos queda acá menos dy bx. Que dx 0 es 0. Y ahí nos queda el rotor. Ahí estamos calculando el rotor de esta onda. Calculamos el rotor. Ya tenemos el lado izquierdo de la onda calculado. ¿Cierto? Entonces ahora hay que derivar bz con respecto a y. Bz es todo esto. Al derivarlo con respecto a y, me queda b sub 0 coseno, conservamos la fase, ¿cierto? Y después por la regla de la cadena también hay que derivar la fase con respecto a y. Estamos calculando con respecto a y. Así que me queda menos k. Menos k sub 0 coseno omega t menos ki menos pi cuarto. La otra componente, menos k, hay que derivar bx con respecto a y. Esto es bx. Con respecto a y, lo derivamos, me queda coseno, conservamos la fase, y por la regla de la cadena hay que derivar la fase también, menos k. Menos k por menos da más k. ¿Ya? De ahí nos queda, ahí está calculado entonces el rotor, y acá ustedes ven 2 puntitos por calcular el rotor correctamente. ¿Ya? Entonces ahora vamos a utilizar esta ecuación. Ya tenemos este lado de la ecuación calculado. Vamos a despejar ahora de dt. Es decir, ese cuadrado que está acá, vamos a pasarlo multiplicando al rotor. Entonces al rotor pasa multiplicando ese cuadrado, nos queda de esta manera. Y ahora, para encontrar el campo eléctrico, hay que integrar esta ecuación con respecto al tiempo. ¿Ya? Integramos con respecto al tiempo. La integral de coseno es seno. Por la regla de la cadena estamos integrando con respecto al tiempo. Omega pasa al denominador. Lo mismo este otro lado. La integral de coseno es seno. Y el tiempo va precedido de omega, así que hay que dividir por omega para calcular bien esa integral. Yo no les voy a enseñar a integrar, yo solamente aplico las reglas del cálculo para integrar. ¿Ya? Acá ustedes, si van a ver integrales, van a ver integrales de estas funciones trigonométricas, seno y coseno. ¿Ya? Entonces me queda esto otro. Esta amplitud que está acá, b sub 0k c cuadrado omega, b sub 0k c omega cuadrado, c cuadrado omega, esto, lo voy a trabajar. Yo sé que omega sobre k es c, es la velocidad de la luz, ¿cierto? Omega sobre k, c. Este c se simplifica con este c cuadrado, entonces me queda b sub 0 por c, que nosotros en los apuntes vimos también que b sub 0 por c es E sub 0, la amplitud del campo eléctrico. Así que acá lo que acompaña a la función seno es la amplitud del campo eléctrico, es E sub 0. E sub 0, E sub 0 acá, E sub 0 acá. Pero esto hay que demostrarlo. Esto no sirve que ustedes digan, esto es la amplitud del campo eléctrico. No, hay que demostrarlo, así como lo hice acá. Paso a paso. ¿Qué es omega sobre k? ¿Qué es c cuadrado sobre c? ¿Qué? Y b sub 0 sobre c, ya sabemos que eso es E sub 0. ¿Ya? 2 puntitos más. Entonces me queda el campo eléctrico con una componente X y con una componente Z. Profe, y si fuera de campo eléctrico a campo magnético, no habría que agregarle ese K porque después
K, después queda W y quedaría como C, ¿o no? E sub 0 C. Claro, quedaría E sub 0 sobre C, que sería B sub 0. Pero eso, O sea, quedaría. sí, lo que pasa es que eso, pero esos son ejercicios puntuales. Revisa el material y ahí hay hartos ejercicios donde tú puedes ejercitar esta parte. Si es que no hay ningún ejercicio de campo eléctrico a campo magnético, todos son de campo magnético a campo eléctrico. Ya, sí, pero es el proceso inverso, ¿ya? Es el proceso inverso. Si tú tienes el campo eléctrico, puedes utilizar esta ecuación o la otra que les mostré recién, ¿ya? No, yo tengo entendido que hay ejercicios de campo eléctrico y para pasarlo a campo magnético. Sí hay, en la guía. Hay en la guía, pero no Sí. hay como en las pautas para ver quizás Ah, cómo se hacen. no, pero es el proceso inverso, son las mismas ecuaciones. Y tienes que aplicar bien la integración o la derivación cuando son rotores. Y, y eso, no tienes que aprenderte de memoria nada. Tienes que aprender a calcularlo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué más nos piden? Ese concluye el ítem A, porque nos piden el campo eléctrico asociado a ese campo magnético. ¿Ya? Entonces, en el ítem B me dicen describir completamente el estado de polarización de la onda. O nota, hago una tabla con los valores que necesite y grafique de acuerdo al convenio dado en clase. ¿Ya? Entonces, para estudiar esto, para estudiar el estado de polarización, se estudia en función del campo eléctrico. Para estudiar el estado de polarización. ¿Ya? No me sirve que ustedes tomen esta ecuación y estudien el campo magnético, lo estudien para el estado de polarización, no sirve. El estado de polarización siempre se estudia en función del campo eléctrico. Siempre. ¿Ya? Así que este que encontramos acá, con este tenemos que trabajar. Así que si ustedes se equivocan en encontrar el campo magnético asociado al campo, o sea, si ustedes se equivocan en encontrar el campo eléctrico, van a tener de acá para abajo todo malo, porque tienen que encontrar correctamente el campo eléctrico. ¿Ya? Bien, entonces, para esto, para calcular, para encontrar el estado de polarización, lo que ustedes tienen que hacer es a este KI igualarlo, o sea, evaluarlo en I igual a 0. Donde dice I, lo sustituyen por un 0. Así, esta expresión se anula y me queda una expresión más simple. Igual acá, 0, omega t. Porque vamos a evaluar el estado de polarización en el origen de coordenadas de esta onda. ¿Ya? Se hace eso para simplificar los cálculos. ¿Ya? Entonces acá, para encontrar el estado de polarización, le vamos a dar valores a omega t. Como no tenemos el valor de omega, es conveniente tomar omega t como un todo. Omega t como un todo. Entonces a omega t yo le voy a ir dando valores. 0, pi cuarto, pi medio, 3 pi cuarto, pi, 5 pi cuarto, 3 pi medio, 7 pi cuarto, etc. Voy a ir de pi cuarto en pi cuarto. ¿Ya? Hasta completar un ciclo. ¿Ya? Entonces acá yo le voy a ir dando valores a omega t y voy a ir obteniendo los valores del campo eléctrico. ¿Ya? Entonces omega t evaluado en 0 me da acá seno de menos pi cuarto o menos, este menos con este menos se van a simplificar. Porque acuérdense que la función seno es impar. Así que este menos yo lo puedo sacar fuera de la función y se va a cancelar con este menos de acá. Entonces me queda seno de pi cuartos, que es raíz de 2 medios.
Y acá seno de 0 es 0. ¿Ya? Le voy a dar otro valor a pi cuarto, o sea, a omega t, le voy a dar el valor de pi cuarto. Esto, si ustedes no se lo saben de memoria, pueden usar la calculadora. ¿Cuánto es seno de pi cuarto? Y acá les va a dar 0,707 y fracción. ¿Ya? Y yo acá lo hago porque yo estoy tomando términos conocidos para poder calcular el campo eléctrico. ¿Ya? Acá le voy a dar a omega t el valor de pi cuarto. Voy avanzando. Pi cuarto menos pi cuarto es 0. Esto se anula. Y acá seno de pi cuarto es raíz de 2 medios. ¿Ya? Avanzo otro pi cuarto más, llego hasta pi medio. Pi medio es menos pi cuarto, es pi cuarto. Me queda menos raíz de 2 medios. Y el otro lado, seno de pi medio es 1, así que me queda e sub 0. 3 pi cuarto. 3 pi cuarto menos pi cuarto es pi medio. Esto es 1. Como ha precedido el signo menos, queda menos 1. Y acá, 3 pi cuarto, seno de 3 pi cuarto es raíz de 2 medios también, positivo. ¿Ya? Buscamos pi. Pi menos pi cuarto. Pi menos pi cuarto es 3 pi cuarto. 3 pi cuarto. Entonces me queda menos y sub 0 raíz de 2 medios. Y el otro lado, pi es 0. Y así sucesivamente calculan 5 pi cuarto, 3 pi medio, etc. Y acá viene la parte más compleja porque hay que esto graficarlo. ¿Ya? El eje de propagación de la onda se dibuja hacia afuera. Es decir, esto es el círculo y un punto, es un eje que viene saliendo de la página. ¿Ya? Y ese va a ser mi eje Y porque esto se está propagando en el eje Y. ¿Ya? A la derecha va Z, hacia arriba va X. Derecha va Z, hacia arriba va X. ¿Ya? Y yo a estos puntos lo hice ordenado de manera creciente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Entonces acá en la gráfica hicimos el eje Z, E sub 0, menos E sub 0, y el eje X, E sub 0, menos E sub 0. Y empezamos a graficar los puntos. 0,7 sub 0 en el eje X. 0,7 sub 0. Ahí está el punto 1. El punto 2, 0,7 sub 0 en el eje Z. 0,7 sub 0 en el eje Z. Después, menos 0,7 en el eje X. 0,7 esto. Y E sub 0 en el eje Z. E sub 0 en el eje Z. Ahí está el punto 3. ¿Eh? El punto 4, menos E sub 0, menos E sub 0 esto. 0,7 E sub 0 en el eje Z. 0,7 E sub 0 en el eje Z. Después, el punto 5, 0,7 E sub 0 en el eje menos X. Acá, va acá. E sub 0 está acá. 0,7 un poquito más arriba. 0,7 menos el 0,7 en el eje Z. Menos 0,7 en el eje Z. Etcétera. ¿Ya? Yo como hice ordenado esto, uno después los puntos. El punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, 5, 6, 7, 8. Y vuelvo al punto 1. Entonces esto claramente es una elipse, polarización elíptica. Esto sería en sentido horario, porque está girando en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ya? Y es hacia afuera porque la onda se está propagando hacia afuera. Acuérdense que si omega t y KI tienen diferentes signos, es porque la onda se está propagando en el sentido positivo del eje, es decir, hacia afuera.